Vamos a continuar con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Estamos en el capítulo 6 y hoy vamos a ir desde los versículos 13 hasta el versículo 22. En otras palabras, hoy vamos a concluir este capítulo maravilloso porque es palabra de Dios y tiene tanto para enseñarnos, pero a la vez un capítulo fuerte, un capítulo triste, triste en el sentido de que es un capítulo que nos recuerda que sin Dios en el corazón, en el ser humano solo existe maldad. Y el capítulo 6 de Génesis se ha caracterizado por mostrarnos que la maldad del hombre puede llegar hasta las últimas consecuencias, tanto que hubo una época en la que Dios dejó a las personas que vivieran como quisieran. ¿Y qué sucedió? Al final solo hubo corrupción, maldad completa, desde cualquier pensamiento e intención del ser humano. Por eso Dios decidió exterminar a la raza humana. Sin embargo, a la vez es un pasaje precioso porque nos recuerda que por la gracia de Dios hubo un hombre que, como dice literalmente el texto, halló gracia a los ojos de Dios y por eso Dios no destruyó, no eliminó, no aniquiló a la raza humana. Y a través de Noé y sus hijos vino una nueva humanidad. Así que hoy vamos a terminar el capítulo 6. En los versículos 13 al 22 la palabra de Dios se va a centrar en enseñarnos lo que hacía este hombre Noé y lo que Dios le dijo que debía hacer. Leamos en primer lugar y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la nueva traducción viviente dice la palabra de Dios escrita: Entonces Dios le dijo a Noé: He decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Como lo dije hace un instante antes de la lectura, es entonces lo que Noé hizo en mandamiento, en orden de Dios. Y hay una palabra que no está literalmente en estos versículos que leímos, 10 versículos que acabamos de leer. No está la palabra de manera explícita, es decir, no vamos a encontrar en todo el texto esta palabra, pero todo lo que dice el texto se refiere a esa palabra. Así que podemos decir que esa palabra está de manera implícita. ¿Y cuál es esa palabra que he usado precisamente para darle el título a esta enseñanza? Esa palabra es obediencia. Obediencia en el principio. Tratemos de verlo desde esa perspectiva. Desde Adán y Eva hasta Noé, básicamente, a excepción de un par de personas de las cuales ya mencionaré, todo lo que nos ha dicho la Biblia es que el ser humano lo único que ha hecho es desobedecer. Y que precisamente a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos los seres humanos que venimos después traemos esa naturaleza. Por naturaleza somos desobedientes. La obediencia no es el estado natural del ser humano, la desobediencia lo es. Y lo que hemos visto en estos capítulos, a partir del capítulo 3, que es donde Adán y Eva desobedecen, es que esto es lo que ha caracterizado al ser humano, que sin Dios en el corazón lo único que desea el ser humano es desobedecer. No le importa Dios, no le interesa
aunque alguien lo pudiera de vez en cuando mencionar, porque realmente si a uno le importa a Dios, si a uno le interesa a Dios, si uno creyera de verdad que Dios existe, que es real, Él sería lo más grande para uno, lo más importante, y no solamente Él y reconocer lo que existe, sino que Él que es Dios, que nos creó, que creó todo lo que está a nuestro alrededor, que conoce todo lo que somos, hacemos y que conoce todo lo que hay a nuestro alrededor y su función, pues creer esto sería decirle: Dios, guía mi vida. Sin ti no puedo, te necesito, Señor, quiero hacer lo que tú me digas. Esa en esencia, de hecho, sería la verdadera creencia en Dios. Pero la historia hasta este momento básicamente nos ha demostrado que el ser humano lo último que quiere es acercarse a Dios para que Dios guíe su vida. A excepción de pronto Seth y su linaje, que empezaron a invocar el nombre de Dios, pero a la vez vimos cómo pasaron las generaciones y eso fue menguando, se fue deteriorando. Y en medio de esa genealogía hubo un hombre que brilló porque ese hombre caminó con Dios, pero ¿qué hizo Dios? Se lo llevó. Y ese fue Enoch. Ahora, digamos que hemos llegado a este personaje que básicamente, como ya lo vimos en enseñanzas anteriores, parece ser que es la persona que está actuando como nadie más lo ha hecho hasta este momento. Desde Adán y Eva, lo que la Biblia nos está enseñando es que Noé era la persona más íntegra que hasta este momento había existido. Nuevamente, ciertamente Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ciertamente Seth y su descendencia empezó a invocar el nombre de Dios, pero un hombre íntegro, un hombre justo como Noé no había existido hasta este momento. Pero ¿qué fue lo que caracterizó a este hombre? Lo vimos anteriormente, es que este hombre caminó con Dios. Pero no solamente como lo hizo Enoc, sino que aquí ya se nos empiezan a dar detalles. Y este pasaje nos habla precisamente de esto. Este pasaje nos habla de que lo que marcó a Noé fue que fue un hombre que quiso obedecer a Dios. No fue perfecto, lo vimos hace 8 días y más adelante vamos a ver un poco de su imperfección. La Biblia no nos dice en ninguna parte que los hombres son perfectos, al contrario, la Biblia enseña claramente, no hay un hombre justo en la tierra que siempre haga lo bueno y nunca peque. Tristemente, todos somos pecadores. Pero hay algo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. Y esta es la gran diferencia, aunque todos por naturaleza y descendencia de nuestros padres, y principalmente los primeros padres, Adán y Eva, y de cierta manera, por herencia de nuestros padres físicos, lo más grande, entre comillas, grande, que nos heredan nuestros padres, es que somos desobedientes. Pero cuando Dios toma a una persona, cuando la gracia de Dios alcanza a una persona, Dios salva a esa persona y una de las características que ahora se muestra en esa persona es que aunque no sea perfecta, es una persona que quiere, que anhela, que desea y procura vivir en obediencia. De cierta manera podríamos decir, aquí tenemos en el principio de la Biblia, en el capítulo 6, al final, a la persona más obediente que había pisado la tierra hasta este momento. Así que sin más preámbulos, vayamos ya directamente a la palabra. Quiero que veamos 4 puntos y lo primero que quiero que veamos es que para quien quiere obedecer a Dios, para quien anhela, para quien desea obedecer a Dios, aunque no sea perfecto, lo que Dios hace con esa persona, Él le advierte de sus planes, Él lo lleva a la obediencia. Así que en primer lugar veamos las advertencias en la obediencia. No sé si alguna vez nos haya pasado que le advertimos a alguien de los peligros, de las cosas malas, y esa persona no hace caso y de pronto le advertimos una segunda vez y una tercera, pero luego cuando vemos que esa persona no le interesa, pues uno como que dice, ah, bueno, entonces siga su camino. Es lo que hemos visto a través de la palabra de Dios. Dios le ha advertido a la humanidad de su pecado, de su maldad. Lo vimos con Adán y Eva. Es más, lo vimos hasta con Caín. Dios le dijo a Caín, ten cuidado, tu camino está errado, pero ¿qué hicieron estas personas? No quisieron escuchar la voz de Dios. ¿Y en qué desembocó todo? Mis hermanos, en destrucción. Lo hemos visto anteriormente y es más, aquí lo vamos a estar enfatizando. Fue tanto que Dios dijo, sigan como quieran, pero ¿qué llevó esto a que Dios tomara la decisión de decir, los destruyo? No voy a pelear más con estas personas. No quieren escuchar, entonces sigan su camino. ¿Pero qué hizo Dios? Iba a aniquilar a la raza humana. Pero hubo un hombre que por la gracia de Dios quiso obedecer. ¿Qué hizo Dios con ese hombre? Le advirtió. Y lo que decía ahorita, si has tenido la experiencia de decirle a alguien, oye, mira, lo que estás haciendo no está bien,
Mira, vas por mal camino y lo haces una y otra, y llega el momento como en el que te cansas. Pero te ha pasado también, y ojalá seamos nosotros, que cuando alguien nos ha dicho, oye, mira, eso no está bien, es un mal camino, eso te puede llevar a consecuencias terribles como estas y estas. ¿Has experimentado a alguien que obedezca, que escuche, que atienda consejos? No es algo muy especial, no es algo maravilloso, agradable poder darle consejos a una persona que escucha consejos. Eso es lo que nos enseña allí la palabra de Dios. Vamos a ver este primer punto en el versículo 13. Y esto fue lo que caracterizó a Noé. Entonces Dios le dijo a Noé, y se está utilizando allí la misma expresión para cuando en el principio Dios dijo sea la luz. Cuando Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Es decir, Dios habla y la creación obedece. ¿Saben cuál es la única creación de Dios? Que Dios habla y la mayoría de veces no obedece, los seres humanos. Dios dice que la tierra produzca plantas y la tierra produce plantas. Dios dice que las aguas produzcan seres vivientes y las aguas producen seres vivientes. Dios le dice al hombre, escucha mi voz, obedece. ¿Y qué hace el hombre? Muchas gracias. Pero hay aquí un hombre que Dios le dijo. Y por eso es interesante. Entonces Dios le dijo, es decir, hay una persona que quiere escuchar a Dios. ¿Y qué hace Dios? Le advierte, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. ¿Qué hace Dios cuando una persona realmente quiere obedecerlo? Dios lo guía por el camino. Dios le advierte de las consecuencias de la maldad. Hay un problema muy grande, es que a veces nosotros pensamos que es Dios el que permite o el que trae todas las cosas malas a nuestras vidas, mis hermanos. ¿Cuántas veces han venido aún situaciones a nuestras vidas, situaciones difíciles, porque nosotros no hemos escuchado a Dios? ¿Cuánto realmente de la maldad que existe en este mundo y de las cosas complicadas que hay en este mundo es porque los seres humanos no queremos escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas personas, y ojalá no nos pase a nosotros, pero a lo mejor nos haya pasado, nos hemos lamentado, aunque tengo que decirlo, a mí se me ha pasado? ¿Cuántas veces yo mismo he tenido que lamentar y ver las consecuencias de las malas decisiones en mi vida, aun cuando me advirtieron? Pero cuando hay una persona que quiere obedecer a Dios, miren mis hermanos, cuando alguien quiere obedecer a Dios, Dios le advierte, Dios lo guía por buen camino, Dios le dice a Noé, le advierte de lo que va a hacer, voy a destruir a la humanidad. ¿Por qué? Porque han llenado la tierra de violencia. La maldad de este mundo no viene de parte de Dios, la maldad de este mundo viene de parte de nosotros. Nosotros somos los malos. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Cuando iba a venir esto, ¿qué hizo Dios? Avisó. ¿Pero a quién le avisó? Alguien podría decir, ¿y por qué no lo hizo con todo el mundo? ¿Por qué solo a Noé? Mis hermanos, vamos a hacernos la pregunta más honesta y hasta esto es muy fuerte. Si Dios le hubiera dicho al resto del mundo, y es más, en un sentido creo que lo dijo, ¿le hubieran hecho caso? ¿Le hubieran hecho caso? Mis hermanos, lo hizo con Adán y Eva. ¿Adán y Eva obedecieron a Dios? Lo hizo con Caín. ¿Caín obedeció a Dios? Pero ahora hay un hombre que quiere obedecer a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios le advierte de las cosas. Porque a los demás Dios los abandona, Dios los deja. Cuando hay una persona que escucha una y mil veces la voz de Dios, pero hace caso omiso a la voz de Dios, no le interesa, Dios dice, entonces destrúyete a ti mismo. Vete por el camino que crees que es correcto, pero al final es camino de destrucción. Pero si hay una persona que quiere obedecer, allí está Dios diciéndole qué va a hacer. Allí está Dios advirtiéndole de las consecuencias de la maldad. Allí está Dios diciéndole también cuál es el camino correcto por el cual andar. Ahora, yo me quiero adelantar, pero lo que quiero y porque ese es el título de la enseñanza, lo que quiero que enfaticemos desde el principio es, pero cuando Dios le dijo esto a Noé, Noé hizo caso omiso, Noé dijo, ay, está bien, pero sabes que no me interesa, ¿qué hizo Noé? Este pasaje empieza con, entonces Dios dijo, así empieza este pasaje. ¿Cómo termina este pasaje? Es adelantarme, pero es necesario en el versículo 22. ¿Qué hizo Noé? Entonces Noé obedeció. Aunque el idioma original no dice obedeció, entonces Noé hizo todo lo que Dios le dijo. ¿Sí notamos la diferencia? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hasta hay muchas personas que a veces se preguntan eso. Ay, ¿qué pasó con las personas por allá que no escucharon el evangelio, que no les hablaron? Miren, mis hermanos, hay personas a quienes Dios ha enviado a hablarles a ciertos grupos de personas. ¿Saben qué han hecho muchas veces con los misioneros? Los han matado. A lo que me refiero es a esto. Cuando Dios permite que vaya un misionero a algún lugar, que una persona lleve la palabra a algún lugar,
¿Todos escuchan? ¿Todos obedecen? Miren, mis hermanos, si Dios decidiera dejar a algún lugar sin que nadie les predique la palabra y aún así Dios trayera juicio sobre esas personas, Dios no es injusto, porque la realidad es que todos somos malos a menos que Dios haga una obra en el corazón. ¿Y a cuántas personas ha enviado Dios a tantos lugares a predicar el evangelio y lo único que han hecho es darle la espalda? Es más, es que la Biblia enseña que Dios mismo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, vino a los de su propio pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron con el Hijo de Dios? Lo mataron. Más bien la pregunta sería, como sigue diciendo ese pasaje que está en Juan, no lo he traído, pero viene a mi mente, mas a todos los que lo recibieron, sin importar en cualquier lugar del mundo lo reciban, a ti y a mí, si hemos recibido a Cristo y queremos que Él guíe nuestras vidas, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Pero cuando Dios llama a una persona y esa persona escucha la voz de Dios y atiende el llamado de Dios, y más que un llamado a creer en Dios para que Dios le dé cosas buenas, aunque siempre nos da cosas tan buenas, sino a creer en Él y a querer seguir sus pasos y aceptar su voluntad, Dios le dice a esa persona cuál es el camino malo y cuál es el camino correcto. Le está diciendo a Noé qué va a ocurrir con este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se corrompió. Esto nos lleva al segundo punto y es instrucciones en la obediencia. Para quien quiere obedecer a Dios, Dios le dice lo que es correcto. Vuelve a la misma analogía que puse ahora al principio. Qué bueno es cuando hay personas que escuchan un consejo. Qué bueno es cuando tú puedes decirle a alguien, mira, porque te amo, porque te quiero, porque eres importante, porque eres valioso, porque de hecho estoy preocupado por ti. Mira, creo que lo que estás haciendo no está bien. Creo que lo que estás haciendo te va a traer consecuencias terribles. Y esa persona escucha una vez más. No queda uno con ganas de darle un consejo a una persona de esas. Pero si pasa lo contrario, no quiere, es más, perdón lo que voy a decir, y no es por nadie en particular, porque obviamente no me ha pasado con ninguno de los que están aquí en esta noche conmigo, pero yo he experimentado eso. Yo he experimentado hasta, y es fuerte, obviamente el verdadero consejo y más grande consejo es la palabra de Dios. Y siempre lo he dicho que como pastor por la gracia de Dios, si tú de pronto tienes dudas acerca de un área y crees que yo puedo aconsejarte a la luz de la palabra, no en mi experiencia, sino a la luz de la palabra, porque Dios es que no se equivoca. Tú puedes pedirme un consejo y tú debes esperar, y yo estoy en la obligación de aconsejarte de acuerdo a la palabra. Para eso estudio la palabra y estoy dedicado a la palabra. Pero a lo que me refiero es a que yo he tenido la experiencia de personas que hasta me han pedido un consejo. No les he dicho lo que yo creo, lo que yo pienso, ni lo que a mí me parece que sería correcto o no, sino lo que la Biblia dice, y hasta se han enojado cuando les digo lo que la palabra de Dios dice. Y mis hermanos, por más pastor que sea, no me quedan ganas de volver a aconsejar a esa persona en la vida. Porque nuevamente, si lo que yo digo es, mira, mi hermano, lo que me estás diciendo, lo que me estás preguntando, pues la Biblia dice que lo correcto es esto, esto y esto. Ya, pues obviamente cada persona decide si escucha o no. Y lo que digo, y si a veces hasta se enojan con uno, y lo que digo, gracias a Dios aquí no me ha pasado con ninguno, pero en ciertos lugares, en ciertas circunstancias me ha pasado. Pero mis hermanos, cuando hay una persona que quiere obedecer, Dios le enseña. Se podría hasta decir, no sé si sea la mejor palabra, la más ortodoxa, pero podemos decir, Dios le revela sus intenciones, Dios le dice lo que es correcto. Veamos esto en los versículos 14 al 16. Hay detalles allí muy interesantes. Entonces, hay un hombre que quiere obedecer a Dios. ¿Qué hace Dios? Le da instrucciones. Y notemos, construye un barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Imaginémonos, tratemos de ponernos en los zapatos, en la piel de Noé. Dios le está diciendo a Noé, construye un barco en un lugar donde no se entiende geográficamente. No, los expertos no están totalmente seguros dónde es esto, pero se cree que esto puede ser por allí en cercanías del Oriente. Es decir, Noé está en un lugar, primero está en un momento en la historia donde no llueve. Literalmente la Biblia enseña eso. En este momento no llovía. La tierra era regada a través de un vapor que subía de la superficie, estilo un rocío, pero el rocío cae de arriba. Este era el contrario, brotaba desde abajo. No llueve. Se cree que está en un lugar donde no hay agua, masas de agua cerca, es decir, no hay un río, no hay un lago, no hay un mar. Y Dios dice, construye un barco. No diría, oye, pero Dios, ¿por qué me pides eso? Sí, es decir, lógicamente sería algo ilógico. Pero ¿qué hace Dios? Cuando hay una persona que quiere obedecer, Dios le da sus instrucciones.
aunque no parezca en su momento lo más razonable a nuestro punto de vista. Y esto no con esto no estoy diciendo que Dios sea irrazonable. Al contrario, si Dios sabe lo que va a hacer, Él sabe por qué nos dice qué hacer. Esa es la obediencia. No es tampoco una obediencia ciega porque Dios nos ha demostrado de mil maneras que Él es confiable, pero precisamente la obediencia es saber que en ocasiones yo no entiendo por qué Dios me pide esto, pero lo obedezco porque Dios me dice que es lo mejor para mi vida. Porque aunque para mí parezca que lo mejor sea otro camino, pues Dios me dice, ese es el camino incorrecto, este es el correcto. Bueno, puede ser que a mi mirada, a mi vista, lo que parece que está a nuestro alrededor me dice que este es, pero si Dios dice que ese es el incorrecto y este es el correcto, pues yo le creo a Dios. Una vez más, imaginémonos, tratemos de imaginarnos a un hombre construyendo un barco gigante en un lugar donde no había agua. Sería una locura, pero este hombre sabía que lo mejor que podía hacer era creer en Dios, confiar en Dios. Eso es creer en Dios, eso es confiar en Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Obedeció. ¿Qué hizo Dios? Le dio las instrucciones. ¿Qué Dios le hubiera dicho esto a Caín? ¿Lo hubiera hecho? ¿Qué Dios le hubiera dicho esto a Adán y Eva? Si solamente les dijo no coman de un árbol, aunque tenían todos los demás y lo hicieron. Pero cuando hay un hombre que quiere obedecer a Dios, Dios le da sus instrucciones. Así que dice allí, luego construye pisos y establos por todo su interior. ¿Estas instrucciones qué? Ah, pero cuando hay una persona que quiere obedecer a Dios, mis hermanos, a los hombres cuestionémoslos. Las ideas y mandamientos humanos, cuestionémoslos todos, pero cuando Dios nos permite entender correctamente, sin manipulación, lo que es la verdad de su palabra, lo que debemos obedecer, mis hermanos, en ese sentido, confiemos ciegamente en Dios. ¿Y saben qué sigue diciendo el versículo 15? Hace el barco de 138 metros de longitud, por supuesto, esta es una traducción contemporánea, ya nos lo traen metros, pero el idioma original habla de codos. Era la manera en la que se medía en esa época, pero imaginémonos las dimensiones de este barco. Un barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. ¿Y en serio? ¿Y esto para qué? Dios le está diciendo, ¿me obedeces? Hay un hombre que obedece, él no cuestiona. ¿Para qué quiere Dios esto? Pero si Dios lo dice, lo hago. Y cuando una persona quiere obedecer, notamos, Dios le da los detalles. Miren, mis hermanos, y quiero decirlo de esta manera. Esto es para nuestras vidas. Hoy Dios no nos está llamando a ti y a mí a ir a construir un barco. Hoy la palabra de Dios nos llama es a creer en Jesucristo y a escuchar su voz y a obedecer y a hacer lo correcto. Pero nuevamente, tratemos de imaginarnos, ¿será que si fuéramos nosotros no cuestionaríamos por qué Dios nos está pidiendo esto? Pues ¿saben qué es lo interesante? Noé no lo cuestionó. Una vez más, Noé sabía que se podía confiar en las instrucciones de Dios. ¿Y qué hace Dios? Le da los detalles. Cuando hay una persona que quiere a Dios, que ama a Dios, que sabe que, aunque a veces no entienda por qué Dios pide ciertas cosas, porque, sabes, el mundo te dice, ay, mira, haz esto es lo mejor que puedes hacer, ay, se pasa tan bueno, ay, mira, haz esto, es genial, pero tú y yo sabemos que Dios dice, parece, pero a la final no es así, es destrucción. Mis hermanos, aunque todo el mundo diga, por aquí es el camino, si por la gracia de Dios tú y yo queremos escuchar a Dios, Dios nos da los detalles. Dios dice, mira, esto no está bien por esto y esto. El mundo ahora dice, ay, el matrimonio solo es un papel. La palabra de Dios nos dice que el matrimonio es algo sagrado. Entonces, ¿por qué no mejor escuchar la voz de Dios que aquellos que están destruyendo sus propias vidas y están alejados de la palabra de Dios? Si la palabra de Dios nos dice que la pureza sexual es el mejor camino, ¿por qué escuchar la voz de aquellos que nos dicen que, ay, disfruta y vive porque vida solo hay una? No, mis hermanos, no solamente hay una vida, hay vida aún después de la muerte, hay vida eterna. Cuando la palabra de Dios nos dice, mira, esto está mal, no hagas esto, puede ser que el mundo a nuestro alrededor, todo el mundo nos grite, no, ¿cómo te vas a privar? ¿Cómo no vas a hacer esto? Pero mis hermanos, Dios nos dice, no, esto es lo correcto, este es el camino. ¿Qué está haciendo con Noé? Dios tiene el propósito de destruir a toda la tierra junto con todos los seres vivos, pero Dios va a preservar la vida de Noé, su familia y una pareja de cada uno de los animales existentes, o mejor, de las especies existentes en ese momento. Así que, ¿qué está haciendo Dios en primer lugar? Miren, mis hermanos, Dios todavía no le ha dicho el por qué construir un barco. Más adelante lo va a hacer, pero ¿qué hace Dios en primer lugar? En ese sentido hasta podríamos decir, Dios está probando a Noé. Primero le dice lo que debe hacer, luego le va a decir el por qué. ¿Y qué está haciendo Noé? Está
siguiendo estas instrucciones al pie de la letra. Dice el versículo 16, deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Quiero decir aquí un detalle muy interesante. De hecho, hasta hace poco estaba viendo un video en unos laboratorios. Hicieron a escala, obviamente, es decir, lo hicieron más pequeño, pero a escala, y generaron las mismas condiciones de lo que posiblemente ocurrió en el diluvio, y crearon un barco a escala, no recuerdo si fue 100:1, es decir, pequeño, pero es decir, a escala serían las mismas dimensiones, y lo pusieron a prueba con lo que posiblemente se dio en el diluvio, y lo impresionante para ellos, aunque para nosotros no, porque sabemos que es Dios quien dio estas instrucciones, quedaron impresionados. Este barco flotaba, aunque no es un barco realmente, era una caja. Y aunque parecía que iba en contra de todo pronóstico de la aeronáutica y la aeroespacialidad, es decir, los ingenieros actuales dirían, eso no va a flotar, pues lo hicieron con estas medidas, lo pusieron en un laboratorio donde hay unos mecanismos que crean las olas y bueno, en fin, ellos saben más de eso, obviamente yo no soy un experto, pero ¿saben qué sucedió? Flotó, se mantuvo. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Cómo pudo una persona, si no fue instrucción de Dios, crear un arca de tales dimensiones que realmente pudiera haber soportado un diluvio? Dios sabe cómo son las cosas. Y ciertamente este barco, esta arca soportó y preservó la vida de la raza humana y de las especies animales. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Noé no se salvó. Dios salvó a Noé y su familia, pero en Noé implicó ¿qué? Escuchar la voz de Dios, creer que lo que Dios le decía era verdad y obedecer al mandamiento de Dios. Mis hermanos, impresionante, ¿no? Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Mis hermanos, qué interesante cuando hay una persona que quiere obedecer a Dios. Pero que no se nos sorprenda que la mayoría del mundo no lo quiera. En este mundo, el mundo antidiluviano, ¿cuántas personas estuvieron dispuestas a obedecer a Dios? Una sola. Mis hermanos, la obediencia no es de multitudes. No esperemos que todo mundo a nuestro alrededor quiera obedecer. Al contrario, sorprendámonos cuando haya alguien que quiera obedecer a Dios. Pero cuando hay alguien que quiere obedecer a Dios, Dios le dice, aún con detalles, cuál es el mejor camino para su vida. Dios le dijo a Noé los detalles de cómo construir esa barca. Dios nos dice a ti y a mí los detalles de cómo caminar en obediencia para Él y aún para nuestro propio beneficio. Es que cuando Dios dice que algo está mal, Él sabe por qué es, aunque el mundo entero nos diga que eso es muy bueno. Cuando Dios dice que algo no es el camino correcto y que este es el camino correcto, mis hermanos, Él que nos creó, Él que sabe lo que pasó y lo que va a pasar, ¿no será que Él es más sabio que nosotros? Cuando hay una persona que quiere obedecer a Dios, Dios le da detalles de cómo vivir y tú y yo podemos confiar en cada palabra que Dios dice. Esto nos lleva al tercer punto y es revelaciones en la obediencia. Para quien quiere obedecer a Dios, hasta Él nos revela cosas que hasta para el mundo podrían ser locura. Una vez más, y este es el contexto de este pasaje. Se ha dicho muchas veces, a lo mejor lo hayas escuchado, si alguna vez has escuchado predicar de este pasaje, ¿qué pensaría la gente alrededor de Noé? ¿Que estaba cuerdo? Ese tipo por allá construyendo una cosa gigantesca que porque el mundo se va a inundar. ¿Cuántas personas se burlarían de Noé? ¿Cuántas personas, perdónenme la expresión, pero tomarían por tonto? Mis hermanos, pero ¿saben qué hizo Dios? Le reveló cosas que estaban por venir. ¿Saben que de eso trata la Biblia? La Biblia nos dice lo que va a pasar con este mundo. La Biblia es un libro tan maravilloso que tiene un principio, tiene un desarrollo y un final, pero lo más maravilloso es que no es un cuento, no es una historieta, no es ciencia ficción. La Biblia nos dice cómo empezó este mundo, aunque muchos no quieran creer el relato bíblico. La Biblia nos dice cómo se está desarrollando y se va a seguir desarrollando este mundo, aunque muchos crean que solo son mitos que están allí escritos en ese libro. Pero la Biblia nos dice hasta cómo va a terminar esto. Y cuando hay una persona que quiere escuchar la voz de Dios, y cuando hay una persona que quiere obedecer a Dios, Dios a través de su palabra hasta nos dice cómo termina nuestra vida, hasta nos dice cómo termina el mundo. Y para quienes creemos en Dios, las noticias son maravillosas. Aunque un día pudiera venir un meteorito y estrellarse contra este planeta Tierra y acabar con toda la existencia, pues ¿saben qué es lo que dice la palabra de Dios? Que ciertamente esta creación
un día va a ser libertada de la corrupción, pero antes de eso va a ser sacudida. Así como en los días de Noé, un día Dios va a destruir esta creación, pero la va a hacer de nuevo. ¿Y sabe qué dice? Que si creemos en Él nos va a hacer herederos de esa nueva creación, así como Noé y su familia fueron herederos de esa nueva tierra, junto con los animalitos que fueron rescatados. Mis hermanos, todo lo que existe no es esta vida. Y el Evangelio es que un día Dios va a traer cielos nuevos y tierra nueva. Y Él nos dice que aun cuando tú y yo nos muriéramos físicamente, ese no es el fin. Que aun cuando nuevamente la misma creación, como dice Pedro, revelando verdades de la palabra de Dios, esta creación va a ser sometida al fuego. Mis hermanos, que no se nos extrañe que algún día la noticia sea que esto se va a destruir con un cataclismo, porque así como un día sucedió por medio del agua, la Biblia dice que esto está reservado es para el fuego. Un día la tierra fue inundada con agua y solamente se salvaron 8 personas y las especies animales, porque hubo un hombre que obedeció a Dios. La Biblia dice que esto va a volver a pasar, pero con fuego. ¿Qué miedo? No, para Noé, su familia y la creación que se redimió en ese momento, fue un nuevo comienzo. Para aquellos que creemos en Cristo, Él nos rescata aún de la muerte. Y lo que la Biblia enseña es que cuando hay personas que quieren obedecer a Dios, hasta Dios les revela cómo termina todo. Precisamente veamos esto en los versículos 17 al 21. Y allí está, mira, que es como presta atención. Y aquí es donde vemos, Dios le dice a este hombre las instrucciones, pero también Dios le revela lo que va a suceder. Estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Le reveló lo que iba a suceder, cómo iba a terminar todo esto. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Pero como había una persona que quería obedecer. Mis hermanos, este diluvio que se avecinaba, seguramente que era terrorífico, era terrible. ¿Para quiénes? Para quienes no habían querido escuchar la voz de Dios, pero para Noé era una esperanza muy grande. Era Dios mismo haciendo un pacto con Noé. Qué maravilloso. Una persona que quiso obedecer a Dios. Ahora, ¿merecía Noé esta gracia? No. ¿Merecía Noé que Dios lo salvara? No. Pero más importante, ¿y merecía Noé que Dios hiciera un pacto con él? ¿Que Dios se comprometiera? Mis hermanos, esta es la gracia de Dios. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Y aún Dios salvó a la esposa de Noé, a los hijos, a sus nueras. ¿Lo merecían? No. Ahí es donde la palabra de Dios enseña esto. Qué gracia es, qué gracia tan maravillosa cuando hay en un hogar personas que creen en Dios y hasta hay una esposa que cree también en Dios y hasta hay hijos que aceptan también la voluntad de Dios. Aquí esta familia fue salvada, pero por la pura y bendita gracia de Dios y porque hubo personas que estuvieron dispuestas a aceptar esta voluntad. Perdón lo que voy a decir, no sé cuán dispuestos estuvieron sus hijos, no sé cuán dispuestas estuvieran sus nueras. Es más, no sé ni cuán dispuesta estuvo su esposa, dado que la palabra de Dios poco o nada nos dice. Pero de algo podemos estar seguros. Hubo un hombre dispuesto. Hubo un hombre que quiso obedecer a Dios. ¿Y saben qué dice el versículo 19? Mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Hay mucha gente que hasta se burla de esto y dicen que esto es una fantasía, que esto es ridículo. ¿Saben, mis hermanos? Literalmente los datos más científicos más confiables sobre esto afirman que ciertamente hubo un diluvio universal. Los datos científicos más confiables hasta este momento dicen que esto fue muy posible. Esto no significa que Noé metió cada animal o de cada, no sé, animal una pareja. Se entiende que fueron especies. ¿Y saben que científicamente se ha comprobado eso? Es decir, allí Noé no metió todas las razas de perros que hubo. Metió un par de caninos, metió un par de felinos, metió un par de porcinos, de ganado vacuno. Es decir, metió cada una parejita de las especies que existían y obviamente hoy entendemos que a través de una especie se pueden derivar muchas otras especies. Esto no es anticientífico, todo lo contrario, esto se puede corroborar hasta el día de hoy con la ciencia. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque hay un Dios en el que podemos confiar, porque hay una palabra que Dios ha dado en la cual podemos confiar. Dios le reveló todos estos detalles a Noé.
Y ciertamente así sucedió. ¿Qué dice el versículo 20? Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Me encanta. Y obviamente más adelante veremos detalles de esto, no en esta enseñanza, sino en las siguientes. Mis hermanos, qué impresionante. Hasta los animalitos obedecieron cuando Dios los llamó a ir al arca. Nuevamente, es que si Dios le dijera a un animal que hiciera algo, y es que está registrado en la Biblia, les voy a poner solo un par de ejemplos, aunque podría poner tantos. Una vez había un hombre tan necio, tan terco y tan malvado que aunque Dios le hablaba y Dios le mostraba el camino, ¿y saben hasta qué hizo Dios? Hasta puso a un animal, a una burra que le hablara. ¿Saben de quién estoy hablando? De Balaam. Hasta una burra era más inteligente que ese tipo. Mis hermanos, los animales obedecen a Dios muchas veces más que nosotros los seres humanos. Esa es la realidad. ¿Y cuál otro ejemplo? Me encanta, hay un ejemplo. Un pollino de asno. ¿Quién se atrevería a montarse sobre un caballo que jamás ha sido montado? ¿Y saben qué sucedió? ¿En dónde entró el rey más manso y humilde, triunfante a Jerusalén? ¿En qué animal entró? En un pollino que nadie había montado. Ese burrito. Me imagino el privilegio de él para cargar a Cristo Jesús. De seguro que ni relinchó. Mis hermanos, la creación se somete a Dios. Lo que les digo, de verdad, podría ponerles tantos ejemplos. Bueno, uno más, perdónenme, les pongo uno más. Un día había una tormenta, una tempestad. Jesús y los discípulos estaban en un barco y los discípulos estaban tan asustados, tan preocupados porque creían que se iban a ahogar y Jesucristo estaba dormido. Tanto que despertaron al maestro. ¿Qué hizo el maestro cuando se despertó? Dijo al viento, que calla, al mar, enmudece. ¿Y qué sucedió? Grande bonanza. Es decir, como si no estuviera cayendo ni una gota de agua. Esa es la creación. Y una vez más, y a veces para nosotros, qué difícil aceptar la voluntad de Dios. A veces para nosotros, pero ¿por qué Dios dice que esto es lo correcto? Y Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Dios sabe lo que es correcto. Versículo 21, y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Dios le reveló detalles. Dios le dijo cómo hacer las cosas a un hombre que estaba dispuesto a creer que lo que Dios decía era verdad. Esto nos lleva al último punto y es órdenes en la obediencia. Y es posiblemente, bueno, no es el más importante. Obviamente todos y cada uno de los puntos son importantes, todos y cada uno de los versículos son importantes, pero no sé, digo, para mí es como el punto más impactante porque con órdenes en la obediencia es que me encanta. Para quien quiere obedecer a Dios, sus palabras son órdenes. ¿Sí me hago entender? Es decir, para una persona que quiere obedecer a Dios, Dios, di y ayúdanos a hacer lo que tú dices porque creemos que tu palabra debe ser obedecida. Un Dios que nos advierte del mal, que nos instruye de manera precisa, que nos revela aún el final de todas las cosas. Mi pregunta es, ¿no es digno de ser creído? ¿No es digno de ser obedecido sin cuestionamientos? Una vez más, yo quiero aclarar esto. Yo no estoy hablando aquí de personas que pueden decir hablar en nombre de Dios y que no admiten cuestionamiento. Cuestióname a mí todo lo que quieras. Cuestionemos toda predicación en el sentido de que fijémonos si lo que están enseñando es correcto, es verdad. Pero si tú y yo, de manera consciente, sabia, entendible, hemos llegado a la conclusión bíblica de que Dios, estas órdenes que nos da, esto que nos dice es lo correcto, mis hermanos, obedezcámoslo ciegamente. Creamos en Él, confiemos en Él, pidámosle que nos ayude cada día a reconocer que lo que Él dice es verdad. Y si Dios nos dice que hagamos algo, pidámosle que nos ayude a obedecer con todo el corazón, porque el versículo 22 dice, entonces, Noé cuestionó todo. Noé dijo, no, me encanta. Entonces Noé hizo. Y una vez más, notamos que no está en el texto la palabra obedeció, pero lo que dice allí es impresionante porque literalmente está diciendo, Noé no cuestionó nada. Dios, esto es lo que quieres que haga. ¿Saben qué hizo Noé? Manos a la obra. Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Qué hubiese ocurrido si Noé no hubiera hecho lo que Dios le dijo? Mis hermanos, Dios dijo, literal, y Noé hizo. Ese es el mensaje de este pasaje. Es el mensaje principal. Dios dijo,
Y por primera vez, o al menos de manera tan precisa, tan exacta, hay un hombre que Dios dice y Noé hace. Mis hermanos, Dios nos salva por medio de Jesucristo. En este sentido, y mis hermanos, es que no veo más que decir en este versículo. ¿Qué más podría decir de este versículo? Está demasiado claro. Dios dijo, Noé hizo. Ese es el mensaje. Esa es la realidad. Lo que Dios dijo para Noé se convirtieron en órdenes. Se convirtieron en sí, mi Señor. Notamos por qué no era diferente. No era diferente, no porque fuera perfecto, pero porque fue un hombre que cuando Dios lo llamó, cuando Dios le habló, Noé obedeció al llamado, a la palabra de Dios. Ahora, yo quiero llegar a lo más importante de esta enseñanza. Hay uno que Dios dijo, no solamente Dios dijo, sino que es Dios mismo, e hizo todo. La palabra de Dios nos enseña que Dios envió a su Hijo como un ser humano como nosotros, débil, frágil, expuesto a las mismas debilidades nuestras. Y Jesucristo atendió al llamado del Padre. El Hijo de Dios vino desde el cielo a obedecer perfectamente al Padre. Él obedeció mucho mejor que Noé. Y él no solamente creó un arca de salvación, sino que él es la verdadera arca de salvación. Hay tantas maneras en las que esto puede ser tipológico, analógico, es decir, allí podemos ver Jesucristo es la verdadera arca. Es interesante, esa misma palabra para arca o barco, como la queramos llamar, el arca de Noé, solamente aparece una vez más en la Biblia y es para la canastica que hizo Jocabed. ¿Saben quién es Jocabed? Madre de Moisés. Para meter a Moisés y en el río Nilo, de allí fue rescatado. Es la misma palabra. Mis hermanos, ¿saben qué es lo interesante? Jesucristo es nuestro barco de salvación. Jesucristo es el verdadero Noé que vivió en perfecta obediencia a nuestro Padre Celestial y Él es nuestro Salvador, pero a la vez la manera en la que yo quiero enfatizar esta enseñanza y en la que quiero empezar a concluir, primero recordando que Cristo es nuestro Salvador. Y hay tantos pasajes a los que podría ir, pero quiero ir a uno de los que más me gusta. Está en Judas, único capítulo, versículos 24 y 25, donde dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Las manos de Dios son las manos más seguras aún que el arca que hizo Noé. Estar en las manos de Dios es el arca segura. Pero ¿saben qué dice el versículo 25? Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, ¿por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Hay dos cosas que quiero resaltar. Habría tantas, pero solo dos que quiero resaltar. La primera es que, mis hermanos, Dios es el único Salvador. Y Dios es nuestro único Salvador, por eso toda la gloria a Él, pero Él lo ha hecho por medio de Jesucristo. Así que lo que podemos decir es que si utilizamos la analogía del pasaje que acabamos de estudiar, casi que podríamos decir que Jesucristo es el verdadero Noé, el que construyó el barco de salvación. Nosotros y muchos seríamos alguno de los animales o a lo mejor como la esposa, los hijos o las nueras de Noé, que por lo que hizo Noé, nosotros estamos ahí resguardados. Por lo que hizo Cristo, tú y yo somos salvos. Pero Cristo no solo es nuestro Salvador. Si Él de verdad es nuestro Salvador, como lo dice aquí el texto, Cristo es nuestro Señor. Cristo nos salva. Cristo ya ha hecho todo. Cristo ya construyó el arca. Cristo es la puerta. Mis hermanos, Cristo es nuestra esperanza segura de salvación. Pero Cristo también nos advierte de las consecuencias de ir por mal camino. Tantos pasajes podría traer, solo he traído uno. Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Allá Noé seguramente se paró a la puerta y Dios trajo los animalitos a la puerta. Y a lo mejor llamó a su esposa y a sus hijos y a sus nueras. Hay uno que es el arca de salvación, pero uno que está a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Es el llamado de advertencia a iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis hay que prestar atención a la voz de Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, pero Él sigue llamando al corazón de cada cristiano a la obediencia. Cristo nos instruye. En Mateo 11:29 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde
y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Cristo nos llama a seguir sus pasos. Cristo nos llama a obedecerlo. Cristo nos llama a aprender de Él. Cristo nos llama a caminar con Él. Él es nuestra arca de salvación, pero Él también nos llama a obedecer su palabra, a escuchar sus instrucciones, a escuchar su voz. Cristo, a través de su palabra, nos revela detalles de sus planes, del futuro, y ciertamente si creemos en Él y seguimos su voz, el futuro para nosotros no es incierto, es seguro, es eternidad. Pero Cristo mismo dice a través de su palabra, en labios del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Mis hermanos, esto también es real en el Evangelio, versículo 7, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. No somos salvos por obras, pero mis hermanos, cuando Dios salva a una persona, Dios nos salva para que vivamos en la eternidad. Y una persona salva busca, como dice aquí la palabra de Dios, ¿qué? Gloria, honor e inmortalidad. Pero ¿cómo se demuestra? Haciendo lo correcto. Una persona que busca la eternidad no le interesa lo que el mundo a su alrededor diga. Esa persona escucha la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque el versículo 8 es claro, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. Solo hay dos caminos. Y la Biblia enseña que todavía hasta este momento y hasta el día que Cristo regrese, habrá personas que seguirán dos caminos. Y el único camino verdadero es Cristo. Y fuera de Cristo, aunque mi camino parezca derecho, es destrucción. Así que Cristo es el arca de salvación, pero Él nos llama a que conozcamos los planes que Él nos ha revelado. Para este mundo vendrá destrucción, pero en Cristo hay salvación. Cristo nos llama a la obediencia consciente y voluntaria. De hecho, con este pasaje y uno más, es decir, con un par de versículos termino, pero para mí quizá los más importantes. ¿Saben qué dijo Jesucristo? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Dios habló y ¿qué hizo Noé? Obedeció. Mis hermanos, si Cristo nos habla, ¿no deberíamos nosotros imitar a Noé? ¿No es Cristo digno de ser seguido? Pero Cristo, de hecho, cuando Cristo nos llama a obedecerlo, Él nos llama a que lo obedezcamos. ¿Por qué? Por amor. Cuando una persona ama a Cristo, una persona obedece a Cristo. Precisamente el pasaje con el que quiero terminar es 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Amar a Dios es decir, Dios, es que yo sé que tú eres digno de confianza. Te amo, yo sé que nadie, absolutamente nadie, por más que me ame, nadie aparte de ti me puede guiar por mejor camino que tú. Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero obedecer tus mandamientos. Tanto que dice, cuando esto es así, obedecer no es una carga y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Cuando uno lo entiende de esta manera, si Dios me dice esto es lo correcto, mis hermanos, ¿cómo obedecer sería una carga? Mis hermanos, obedecer no es una carga difícil de llevar. Como dice en algún lugar la palabra de Dios, con esto cierro, la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos, es bueno, agradable y perfecto. Gracias a Dios, desde el principio podemos encontrar, por la gracia de Dios, a una persona que quería vivir en obediencia. Obediencia en el principio. Qué impresionante. En un libro que hasta ahora parece que se ha caracterizado porque los seres humanos solo quieren desobedecer, ahora irrumpe una historia maravillosa de un hombre que vivió en obediencia a Dios. Nuevamente, Cristo nos ha salvado, pero mis hermanos, ¿no es Cristo digno de ser obedecido? Por eso la manera en la que quiero que concluyamos es la más importante. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón para con amor obedecer a Dios. Que si Cristo nos advierte algo, digamos, yo creo en lo que tú me dices, ayúdame a ir por el camino correcto. Que si Cristo nos da instrucciones, podamos decirle, Señor, puede ser que a veces yo no entienda, parece ser que desde mi percepción esto parezca extraño, pero yo quiero obedecer lo que tú dices porque yo creo que tú quieres lo mejor para mi vida y que si te obedezco, tu camino es el camino correcto. Pidámosle que nos ayude a vivir a la luz de lo que Él nos ha revelado que sucederá. Que este mundo es pasajero, pero que hay una eternidad. Pidámosle que nos ayude, como dijo un hombre en la eternidad, ordena lo que quieras y danos el corazón para vivir como tú quieres que vivamos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por este relato que interrumpe esa narrativa nefasta de hombres que solamente querían hacer el mal y mostrarnos que hubo un hombre
que contra todo pronóstico, pero por tu gracia, no se dejó llevar, no se dejó influenciar de literalmente el mundo entero que lo rodeaba, sino que quiso escucharte. Por tu gracia, por supuesto, pero hubo un hombre como Noé que prefirió tu voz, que prefirió tus instrucciones, que prefirió tu camino, aun cuando todos a su alrededor iban por caminos diferentes. Pero obviamente Él es un tipo de tu amado Hijo Jesucristo, quien anduvo en esta tierra en perfecta y completa obediencia a ti, Padre nuestro, para salvarnos a nosotros. Él siguió tus instrucciones al pie de la letra y Cristo no construyó un barco de madera, sino que con un madero sobre sus hombros fue hasta la cruz para traernos la salvación, la vida eterna. Él hizo más que Noé. Él trabajó más duro que Noé, porque tu amado Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en esa cruz compró nuestra libertad. Pero no para que ahora nosotros nos aprovechemos o abusemos de esa libertad, sino que para que ahora nosotros, y esto es lo que te queremos pedir, que pongas este amor en nuestros corazones y que por amor digamos, Cristo, síguenos hablando. Cristo, queremos seguirte. Cristo, sabemos que tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Sabemos que tu camino es el correcto, que tus palabras son fieles y verdaderas, que tus palabras son vida, que tus palabras nos llevan a la eternidad. Así que, por favor, danos un corazón para escucharte. Danos un corazón para advertir de las consecuencias de la maldad. Danos un corazón para obedecer a tu palabra sin cuestionamientos, sino con un correcto entendimiento y con la razón, pero aún con el corazón, poder decir queremos obedecerte porque creemos que lo que tú nos dices es verdad. Ayúdanos en este sentido a ser como Noé, pero mayor aún, Padre, ayúdanos a ser como tu amado Hijo Jesucristo, que vivió en perfecta obediencia. Ayúdanos para que tu palabra, tu verdad, tus mandamientos, tu voluntad para nosotros sean buenos, sean agradables, sean perfectos. Que tú mandes y nosotros obedezcamos. Te lo pedimos en el poder de tu Espíritu, en la verdad de tu palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.